y es que la conmemoración por los 80 años del fascismo busca mantener viva la memoria histórica para evitar que se repitan las atrocidades y el exterminio de pueblos y para alertar sobre el resurgimiento justamente del neonazismo y también las amenazas actuales del imperialismo y el fascismo en distintas partes del mundo. Precisamente este tema convoca a nuestra próxima invitada, la doctora en Ciencias María Elena Álvarez, profesora titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y que no es la primera vez que nos visita y siempre es un gusto saludarle y compartir con usted, profesora. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Doctora, en la anterior entrevista con el profesor Dagoberto decíamos que se intenta un poco disminuir e incluso obviar el papel de la URSS en la derrota del fascismo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, mira, ese es un punto esencial, porque desde que termina la guerra, pues se sabía el papel que había desempeñado la URSS y se ha tratado de minimizar, sobre todo por la historiografía estadounidense, en función de dos elementos esenciales. El primero, resaltando el segundo frente de Normandía, el papel de Estados Unidos, cuando en la práctica se sabe que en la guerra la URSS llevó la peor parte, la URSS pedía a los aliados de Estados Unidos, Gran Bretaña, que abrieran ese segundo frente y fue solo cuando la URSS llegó casi a la frontera con Alemania que se abrió. Lo otro es que Estados Unidos ha exaltado el hecho de haber tirado las bombas atómicas en Japón en la derrota de este, que era aliado del fascismo, cuando en la práctica se sabe que las fuerzas más importantes de Japón no estaban allí, estaban en Manchuria y también fueron derrotados por la URSS, que a 3 meses de la victoria en Alemania entró en la guerra asiática. Esto tiene que ver, Yanela, con las relaciones internacionales, con el prestigio de los poderes y se inicia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial porque precisamente las bombas atómicas dan paso a lo que fue después la Guerra Fría. Pero tal vez lo más importante es minimizar lo que significó la victoria contra el fascismo para la humanidad. Porque la guerra con Alemania no solo era una guerra, era eliminar un poderoso peligro para el devenir de los países, de las naciones, de sus relaciones, pero además el hecho de que la URSS desempeñara ese papel llevó a un nuevo sistema internacional, a la bipolaridad, pero sobre todo apoyó los movimientos de liberación nacional, tuvo un papel definitorio en los organismos multilaterales y todo esto se revitaliza cuando cae el campo socialista, porque entonces todo lo que se habla había sido negativo y más ahora que hay contradicciones entre Rusia, Estados Unidos, la situación que hay con respecto a Ucrania, pues entonces se trata de minimizar el hecho del papel que tuvo la URSS, de la cual Rusia hoy es heredero. Pero bueno, no era la primera vez que en este caso Rusia derrotaba las fuerzas que lo invadían, porque primero estuvo Napoleón, que también fue derrotado. Entonces hay que partir de estos supuestos, pero recordar que la historia no es el hecho, sino cómo se interpreta, cómo trasciende. Entonces hay diversos puntos de vista, pero también ha habido una respuesta, no solo por parte de Rusia, sino de distintas instituciones, incluyendo, por ejemplo, Churchill, cuando termina la guerra, reconoce el papel de la URSS. Y hay cosas que no se pueden olvidar y hay que tratar de ser lo más objetivo posible. ¿Cómo se han, doctora, manifestado a lo largo de la historia y de la política el fascismo? Bueno, mira, el fascismo es una respuesta a la crisis dentro del capitalismo. Cuando hablamos de fascismo estamos hablando de grupos de poder que tratan de reafirmarse, que están apoyados por el gran capital, que son exclusivistas, que utilizan la violencia, que se creen superiores. El profesor Dagoberto hablaba de la superioridad racial, que utilizan la limpieza étnica, que utilizan métodos brutales. Y entonces, como surgen tiempos de crisis, hay pensadores como Mariátegui, hay profesores de las propias universidades estadounidenses que coinciden en lo que estoy diciendo, porque si tú analizas, cuando llega Hitler al poder está en un momento de crisis. Además había triunfado la URSS, había pasado la crisis de la Primera Guerra, después la del 29 al 33, y entonces a lo largo, desde ese momento a la actualidad, tú encuentras con que no vamos a decir que es el mismo fascismo, pero por ejemplo nosotros que somos latinoamericanos recordamos las épocas de las dictaduras en Argentina, en Chile, que fueron fascistas, que utilizan la violencia, el asesinato, pero se ha trascendido, por ejemplo, en la actualidad en Europa, las fuerzas de izquierda ultraderechas contra los inmigrantes, y entonces recurren a esto que te decía, la exclusividad, pero es que en tiempos de crisis eso florece, y bueno, tal vez los dos ejemplos más obvios serían el caso del sionismo y de Israel, con la concepción de
que esto tiene que ver con la geopolítica, los fundamentalismos, con los grupos humanos elegidos. Y entonces Hitler, por ejemplo, bueno, ellos eran arios, eran superiores, necesitaban la expansión. Entonces Netanyahu, igual, ellos son exclusivos, necesitan la expansión, limpieza étnica. Y fíjate, en este mundo tan tremendo y difícil que nos ha tocado vivir, cuando tú analizas la política de Trump, te das cuenta que tiene componentes fascistoides contra los inmigrantes, la superioridad, la concepción geopolítica de Estados Unidos de ser el pueblo elegido, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo. Son manifestaciones que se dan dentro del capitalismo que tienen que ver con el poderío, con mantener y tener una concepción ideológica que encubre realmente los intereses del gran capital, y tenemos que lidiar todos los días con esto. Estamos en un momento muy crítico en ese sentido, donde las limpiezas étnicas, pues las vemos a diario y un poco casi no hacemos nada, pero lograremos vencer eso. Bueno, profesora, le digo igual que con el profesor Dagoberto, estaríamos toda la mañana escuchándolo, sus valoraciones, sus análisis a propósito de esta fecha. Igualmente le agradecemos mucho su compañía. Muchas gracias por invitarme. Gracias, doctora.